Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, dándole la bienvenida a nuestro amigo y hermano que nos acompaña en el día de hoy. Y para mí es un inmenso placer compartir con él este set. Me refiero a Johnny Vázquez, un amigo de muchos años. Gracias, David. Un saludo a todo el pueblo dominicano. Efectivamente, este canal tiene una gran penetración en el seno del país y en el exterior. Yo tengo muchos amigos que me llaman para cosas y a través de Teleradio América ellos mantienen esa dominicanidad. Que por cierto, vamos a darle un saludo a todos los dominicanos que viven en Nueva York, en Boston, en Miami, en otros lugares, que siempre están atentos a lo que ocurre en la República Dominicana y no han perdido la nacionalidad. Así es, en el día de ayer, Johnny, celebramos el Día de Duarte, el Día de nuestro patricio, padre fundador, padre de la patria, un hombre con sueños, esperanza, con muchísimas virtudes. Y este fin de semana se trabajó ayer normalmente, pero que el lunes se celebra, entonces es feriado, porque se pospuso para el próximo día para que las actividades de la semana sean mucho más productivas. Duarte es un referente importante. Creo que su vida, su pensamiento, debemos evocarlo hoy más que nunca, porque la verdad es que la forma en que este país está viviendo, la manera en que estamos siendo conducidos, ¿verdad?, dista bastante de lo que fueron sus sueños. Y ojalá que podamos construir patria, una patria donde nuestros hijos puedan crecer de una manera en que su futuro pueda ser mucho más halagüeño que el que estamos viendo. Pero hay un elemento que a mí siempre me preocupó y que yo digo que es una atracción a Duarte. Trasladar los días feriados, sobre todo los días patrios, entre ellos el día de Duarte, moverlo. Para mí eso demuestra que la sociedad dominicana está atrapada por el gran comercio. Porque ¿qué es lo que se busca con alargar los fines de semana? Que la gente vaya a los centros turísticos, que se convierta en la parranda de gastar dinero. El día de Duarte, Duarte es el más excelso de nuestros patriotas, porque fue la persona que ideó la Sociedad Secreta La Trinitaria para independizarnos del yugo haitiano. Pero ¿qué pasa con el día de Duarte? Señores, el día de Duarte lo celebramos en medio de la mayor presencia ilegal de haitianos. Duarte no liberó, fue de la opresión haitiana de 22 años. Por lo tanto, esta coyuntura debe llamar a la reflexión de las autoridades y de la sociedad. Porque precisamente hoy tenemos medio pueblo haitiano mudado en la República Dominicana. Los haitianos han cambiado la cultura nuestra. Si ustedes ven en todas las actividades diarias, los haitianos son las que dominan la actividad agrícola, la actividad de la construcción, la actividad de la mercadería en la calle y hasta la cultura de cómo ellos se comportan. Y ustedes han visto fotos, que yo no quiero decirlo aquí, de ciudadanos haitianos. La parturienta en la República Dominicana gasta el 25% del presupuesto en salud para atender a los haitianos. O sea, nosotros estamos financiando un problema que no es nuestro, pero además, ustedes no han notado algo. En estos tiempos ya los organismos internacionales, Francia, Estados Unidos y Canadá, no atacan a la República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué? No tienen que atacarla porque que ya los haitianos vienen para su casa. Es decir, como ya se aceptó. Y a mí me apena que el gobierno no tenga una política de continuidad, porque si recordamos cuando el presidente Medina fue a Cuba y allí desarmó aquella campaña que había y puso en su puesto a González. Exactamente, y después fue a los Estados Unidos. Y nosotros, ningún país del mundo, por chiquito que sea y por grande que sea, invierte 3.000 millones de pesos para darle documentos a ciudadanos de otros países que llegaron de manera ilegal. En Brasil los haitianos son presos y después que cumplen lo deportan. En Bahamas, en Panamá, en todos los lugares. Entonces, nosotros estamos condenados a tener una alianza con los haitianos, es verdad, porque yo creo eso, pero tiene que ser sobre la base de políticas definidas. Haití, la mayoría de lo que consume es nuestro, y nosotros usamos una gran mano de obra agrícola y de construcción haitiana. ¿Qué es lo que ha pasado?
Ustedes se han puesto a notar ¿tú sabes cuántas visas han dado los cónsules dominicanos en Haití? Son incuantificables, no se sabe. 600,000, la última cifra eran de 600,000 visas. Pero por meses, por año. No, en los últimos tiempos, los últimos 4 o 5 años. Yo ni mucho más de ahí. Óyeme, las visas que se están otorgando, los permisos que se otorgan para los ciudadanos haitianos son totalmente indiscriminados e incuantificables porque no se sabe cuántas dan. Incluso cuando un haitiano va a buscar su visa, lo único requisito que le piden son los $200. No hay ningún requisito. Entonces, Haití es una amenaza para la República Dominicana. En estos días patrios es importante que reflexionemos. Aparte de las enfermedades, y ahora mismo están implementando una cultura que el dominicano no se está dando cuenta. Esta semana, a principio de esta semana, un haitiano mató a su mujer en el este. ¿Y ustedes saben lo que hizo? Le cernó la cabeza y después que le exhibió en el sector, la lanzó arriba de un carruaje. Esas son prácticas del vudú, esas son prácticas satánicas. Y los haitianos están llevando eso. Ustedes vieron el haitiano que mató a la muchachita también, de la forma horripilante que la asesinó. Por lo tanto, nosotros no nos estamos dando cuenta y nos dejamos chantajear de que es un asunto de derechos humanos, que es un asunto de esto, y no queremos actuar. Va a ser demasiado tarde. Entonces, 205 años que se cumplieron del nacimiento de Juan Pablo Duarte y todo su proceso. Yo creo que debe el pueblo dominicano pensar en su más alto nivel en que con Haití hay que hablar. Yo no admito que el presidente de la República Dominicana no haya llamado a una consulta personal al presidente haitiano. Pero aquí hay informes, ¿tú sabes cuáles? De que el presidente haitiano, ese jovencito que está ahí, tiene inversión en el sector de los combustibles del país. Hace días yo estaba en una urbanización de Santo Domingo Este, por allá por San Isidro, y me dijo un enllave que yo fui a visitar, todas esas jipetas que tú ves son de jerarcas haitianos, empresarios haitianos que ya viven aquí, lo que hace que van. Yo no me opongo a que aquí haya inversiones, pero yo creo que eso hay que transparentarlo. Mira, yo realmente la visión que tengo es totalmente distinta. Yo pienso que cada estado tiene sus propios derechos y sus normativas y sobre esa base debemos actuar. En la República Dominicana hay un desorden total con respecto a nuestra migración. Hay un negocio que se hace en la frontera donde están envueltos tantas personas, tanto políticos como militares. En la frontera, Johnny, no solamente son haitianos quienes cruzan, hay cruza de todo. Ahí han cruzado personas del Medio Oriente. Hay cruza de todo. Claro. Hay cruza de todo. Yo digo, una de las cápsulas que se pasa por aquí, por este canal, que la trata de blanca, que está condenado en todo el mundo. Y ahora Venezuela. Nosotros lo estamos oficializando con el sello de la República Dominicana. De manera que me sorprendí bastante que el fin de semana anterior vi cómo todas las gobernaciones del país estaban repletas de haitianos buscando su documentación y todos salían contentos. Sí. Parece que el tema de la regularización ya se ha aflojado un poco y se le está dando los permisos para que ellos pernocten en este país. Mira, yo estaba en una recesión hace un tiempo ya, en la embajada, cuando existía, antes de desmantelar la embajada italiana. Y me dijo un amigo, porque yo tengo familiares que viven en Roma, me decía, mira, aquí nosotros hicimos un censo y hay 17,000 italianos. ¿Tú sabes cuántos habían legales de esos 17,000? 1,600. Llegan como turistas, que yo que se quedan aquí, y tú ves que en la pornografía infantil de Boca Chica hay un italiano. Tú ves que en Puerto Plata agarran a un alemán. Es decir, el país no tiene como un control, porque este país, lo que tú dices, lo que le interesa a estos gobiernos es que le paguen impuestos. Pero hay algo, Johnny, que hay que señalar, y es que el sistema de la República Dominicana para una persona hacerse legal no está claro. Por ejemplo, hay gente aquí que tiene sus negocios, que son extranjeros, y para conseguir una residencia, eso no tiene madre. Se la ponen en China. O sea, es muy difícil, de manera que pienso que hay que legislar en ese sentido y transparentar la forma en que la gente puede venir y regularizarse. Yo pienso que es un país donde sus ciudadanos y las personas que viven en él sean legales, lo que hace es que ayuda, porque hay un control. Pero el problema haitiano, por ejemplo, que es nuestro mayor problema,
es que esta gente viene sin documentos, no tiene ningún tipo de identidad. Usualmente quienes vienen aquí son haitianos que no están educados, no tienen ningún tipo de profesión, no hay niveles académicos. Entonces Haití tiene en nosotros lo peor de su clase. Lo que pasa es que nosotros tenemos la desgracia de tener una frontera de alambre de púas. Ellos se van, por ejemplo, los marroquíes se van a gran parte de Europa porque están por ahí, pero se van por agua, porque lo que divide a un lugar de a otro es el agua. Nosotros es una frontera que no es frontera, abierta. Eso es mental. Sí. Ese por un lado. Aquí hay muchos haitianos estudiando en universidades. Claro. Lo que pasa es que fíjate ahora que ellos están mudando en el este porque ellos saben francés, creol, por la mano de obra para los hoteles. Y saben inglés, exactamente. No es que nosotros seamos opuestos a que ellos vengan. Ellos pueden venir, pero las reglas definidas. Y te voy a decir una cosa, parece mentira. En la tiranía y en el gobierno de Balaguer, eso estaba definido. Porque tú sabes que en las matas Farfán traía a los haitianos al Meilio Lebrón con un contrato del SEA. Sí. ¿Cuántos son? ¿Qué queremos? 500. ¿Cuántos? 6 meses, a los 6 meses. Un camión lo llevaba, lo que le llamaban un Leyland, esos camiones grandes. Entonces, había una política definida. Sí. Entonces estos gobiernos han cedido. Pero, señores, la República Dominicana, a mí hay cosas que me dan risas. Mira, Leonel Fernández fue a inaugurarle una universidad que le regaló y le entran a pedrar. No, a pedrada le entran y no lo mataron de chepa. Porque yo tengo un amigo. Bueno, eso me lo dijo amigo Clide Gutiérrez. No, eso Leonel lo contó. Bueno, Leonel Fernández. Bueno, entonces ya tú puedes. Nosotros, que hemos sido la mesita de salvaguarda de los haitianos, a nosotros, ellos nos tratan así. ¿Tú te imaginas qué tipo de seres humanos son? Yo no tengo nada, porque yo soy prieto. Yo no tengo nada en contra de los haitianos, pero yo creo que este país debe definir esa política migratoria. Mira, ahora se está llenando de venezolanos. Tú ahora en las mafias que hay aquí de clonar tarjetas de crédito, cuando tú vas, la mayoría son venezolanos que traen su tecnología. Los aviones que se han robado aquí se los han robado venezolanos y parte de los colombianos. La droga que entra aquí viene de Colombia, la lanzan en Haití y la traen para acá. Es decir, los extranjeros le están buscando un problema y nosotros lo que estamos es viendo bachata, hablando de qué sé yo qué, metido, y no estamos en esto. No estamos en esto. La Dirección General de Migración y el Ministerio de Trabajo son los responsables. El Ministerio de Trabajo es el principal responsable de que no se cumple el 80-20, que dice que de cada 100 empleados, 80 deben ser dominicanos y eso lo hace cumplir el Ministerio de Trabajo. Eso está a la inversa. No, exactamente. Entonces, lo que tenemos lo hemos creado nosotros con nuestra irresponsabilidad. Bueno, señores, con su anuencia vamos a pausa y regresamos en breve con otros temas de interés para todos ustedes. Así que pasen, Johnny, vamos a una pausa, regresamos. Bien. Continuamos con su espacio Foro de Opinión y con la presencia de Johnny Vázquez, quien en el día de hoy nos acompaña. Rubén Tejeda tiene una misión fuera de la ciudad. Johnny, hay un tema que yo quisiera tocar y es con respecto a la decisión que tomara la Junta Central Electoral con los presidentes de los partidos políticos que hay en este país. La decisión que acaban de tomar es posponer lo que la ley dice, y es que las elecciones que tienen que ver con los regidores sigan cerradas. O sea, que ya lo que dice la ley, que usted para ser elegido debe ser desbloqueado, entonces eso se quita y se pospone de nuevo, porque los presidentes de los partidos políticos así lo han decidido. Y esto te dice más de la forma del desorden en que este país vive. ¿Cómo es posible que los presidentes de partidos políticos, que son quienes supuestamente son los líderes, ¿verdad?, en términos políticos, pisoteen la ley y vayan en contra de eso? Los franceses dicen claro, señores, la ley es la ley y hay que cumplirla, no importa lo que pase. Lo que pasa es que tú caíste en un gancho
de esa clase. Fíjense qué es lo que pasa. ¿Por qué se inventan esto de los regidores? Porque no quieren llevar a feliz término algo que es lo que se necesita, que es la ley de partidos que va a definir el financiamiento de los partidos. Entonces, ese grupo que tuviste ahí, que dentro incluso Leonel Fernández, que casi no van a nada de eso, estaba ahí. ¿Sabes lo que andan buscando? Que no se discuta la ley de partidos políticos, sobre todo en el financiamiento. ¿Por qué? Porque esa ley regula cualquier peso que tú tengas para invertirlo en campaña, tiene que transparentar dónde lo conseguiste. Entonces los partidos no están en condiciones de presentarse con transparencia ante el país. Agarran y aplican esa chicana, le dan un poco larga y la gente se va a olvidar de eso. Mucha gente se olvida que las elecciones del 2020 se dividen en dos, que incluso no van a ser el mismo día. No. Por lo tanto, nosotros estaremos en campaña en dos niveles. Van a haber 45 días de intermedio, se va a hacer una en marzo y creo que en junio, sí. Marzo y junio. En marzo se van a escoger la elección de senadores, congresuales y municipales, ¿verdad? Y entonces en junio vienen las presidenciales. Así que hay que decir, el PLD, que es la principal fuerza política individual, porque aquí hay un gancho que la gente no ha analizado, el PLD nunca ha ganado las elecciones solo. Y el PLD, que en el 1974, su participación en las primeras elecciones, sacó 18,000 votos. El PLD tiene la mudanza de los reformistas que mandó Balaguer y se quedaron ahí ya. Por eso es que ellos aumentan, pero no llegan para irse en la primera vuelta. El PLD de manera inteligente, Leonel, se inventaron esa fortaleza de partidos pequeños. Fíjate que los que estaban ahí ayer, la mayoría están aliados al PLD. Por lo tanto, ellos van a hacer lo que diga el PLD si quieren estar en el poder, porque tú sabes que ahí hay gente que si lo meten en una boleta individual, nadie vota por ellos. Entonces, el PLD, eso le ha servido de colchón para el PLD mantenerse en el poder, que yo digo que en el 2020 es difícil que pierda, porque es que tiene un conglomerado e incluso de los que estaban ahí, que están en la oposición, tengo informes que hay dos que se van con el PLD. No, por ejemplo, fíjate el caso de Maspuy. Maspuy fue el tercer partido en 2 elecciones consecutivas mientras estuvo en el poder. Tan pronto él sale del poder, que va a elecciones solo, se desaparece. No, porque se produjo un elemento. Oye, ¿cuál? Maspuy, que fue senador del PLD en el 90 y que era un hombre de Don Juan, cuando decide formar el partido y lo alía al PLD, los PLDistas que estaban disgustados, para no votar en contra de los otros partidos, votaban por el PLD y él subió. Lo que pasó con el PRI y lo que pasó con los partidos del PRD. ¿Qué pasó con el PRD? Lo mismo. El PLD se va a aterrizar en el poder. Oye, ¿por qué? ¿Cuál es el papel de José Francisco Peña Guava? Es drenar al PRD y llevar esos votos al PRM en esta oportunidad. No. En la pasada elección fue al PRD. Y entonces ese partido tiene hasta regidores y tiene otras autoridades. Entonces, esa es la estrategia. Tú sabes ahora, el PLD va a jalar a Quique. Por eso le dan el Partido Reformista a Quique. Los opositores nunca han ganado nada. Tú no ves que Guido y ese grupo nunca han ganado nada. En el que ha ganado es Miguel Vargas. ¿Quién es el hombre de poder de este gobierno? Es Miguel Vargas. Todos los nombramientos que hace Danilo, ¿quién son? Entonces, eso te garantiza a ti lo que yo digo. Danilo Medina es un hombre balaguerista en la práctica y se va a reelegir y ahora va a ser más fácil para él. ¿Y por qué tú dices eso, Johnny? Porque sería bueno que la gente entendiera. Oye, ¿por qué Danilo se va a reelegir? No entiendo, Danilo Medina aprendió de Balaguer un contacto permanente con la población. Balaguer inauguraba todos los jueves los jueves, por sus condiciones físicas, los años. Cuando Balaguer iba a un campo, antes de llegar Balaguer llegaba Doña Emma, un equipo de Doña Emma, equipos de labranza, implementos agrícolas, plantas para los campesinos, cuando él inauguraba. Yo recuerdo porque en San Juan yo fui a varios proyectos que Balaguer inauguraba. Y después yo entré como periodista de Radio 1000 y cubría muchísimas inauguraciones de eso. Después de la inauguración, Balaguer hacía una rueda de prensa, porque yo participé varias veces en esa rueda de prensa. Balaguer tenía montada. Danilo no tiene que decir que va. Danilo está en el campo casi todos los días, señores. Danilo inaugura una escuela diario. Y Danilo, cuando no inaugura una escuela, coge el fin de semana para visitas sorpresa. ¿Y eso qué? Eso es contacto. ¿Con quién? Con Leonel Fernández, que Danilo Medina lo tiene pulverizado.
porque la mayoría del comité político, que es donde se decide, son funcionarios todos. Y no es verdad que Lidio Cadet, ahí tú puedes tener a Franklin Almeida, puedes tener 2 o 3. ¿Y qué hace Danilo? Aumentó la cuota. ¿Llevó a quién? Llevó a Gonzalo Castillo y a otro al comité político. Ahí, en esa instancia, Danilo tiene mayoría. El primero que lo sabe Leonel, eso que yo te estoy diciendo. Sí. Solamente la reelección no se va a cuajar en el 2020 si Leonel se la juega, y Leonel no se la va a jugar. Porque si Leonel se la juega, va a dividir el PLD. Pero ¿cómo Leonel se la jugaría? Bueno. ¿Qué tendría que hacer Leonel Fernández para parar lo que tú dices? Hoy tú no oyes lo que le decían los reformistas. La cama está preparada. Andan buscando una división porque el PLD no es fácil destruirlo o derrotarlo con la gran alianza que tiene. Es una alianza que tiene el poder. Tú tienes, todos esos partidos pequeños tienen prácticamente ministerio, si no secretaría, si no organismos donde manejan recursos. Danilo no se mete con esa gente, todo lo contrario. Es más, yo tengo informe que los vinchos quieren retornar al gobierno. Con esto digo mucho. Los vinchos retornan, pero con Leonel. Es que lo de Leonel no está claro. Leonel no tiene fuerza en el PLD, porque ustedes se olvidan de algo que pasó. En el 96, cuando el PLD gana las elecciones, el secretario de la presidencia fue Danilo Medina. Tú más que yo como sanjuanero sabes que el hombre que nombró en el 96 fue Danilo Medina. Cuando el PLD pierde en el 2000, me dijo Leonel Fernández a mí en San Pedro de Macorís, profesor, a la gente hay que darle, porque el PLD no tenía la cultura de dar cajita, de dar fundita, ellos no practicaron eso. Le decían comer solo porque comenzaron a darla de madrugada. Me lo dijo Leonel a mí. ¿Qué pasa? Cuando gana Hipólito Mejía se inicia una embestida contra los PLDistas y caen presos Simón Lizardo, todo el grupo que hay bajo el Cortina de Andino. Los PLDistas no hablaban, tú buscabas un PLDista y no aparecía, incluidos los boscones del PLD. ¿Dónde comienza el retorno del PLD al poder? Cuando con la crisis de Hipólito. Cuando Hipólito manda a Candelier, le caen a bombazo a Leonel Fernández, que se iba a declarar preso en la fiscalía en solidaridad con los PLDistas presos. Llevamos a Leonel Fernández, porque yo andaba, que era periodista que cubría ahí, era reportero, al centro médico UCE, y me acuerdo que le quitaron una corbata, y tenía una chaqueta de color caqui. Y Leonel produjo unas declaraciones diciendo, no nos van a parar, vamos para el Palacio Nacional. Eso fue en el 2002-2003. Y ahí se monta la campaña. Danilo Medina, entonces, que sabe que ya, porque tú crees que Danilo Medina está improvisado donde él está. Danilo Medina dijo, bueno, el hombre que puede derrotar al PRD, y ya sabían los planes continuistas de Hipólito, se hizo un encuentro en la casa de Quinito Méndez en Padre de la Casa, que yo fui. Fuimos Leo Oviedo, Manén Abreu y yo. Y Danilo anunció el jefe de campaña de Leonel Fernández para el 2004 y ganó en el 2004 el PLD. Toda esa estructura, el hombre que la ha manejado es Danilo Medina. Por lo tanto, el hombre de la estructura del PLD, fíjate que lo correcto hubiese sido que en el primer gobierno de Danilo, 2012-2016, aparecieran 4 o 5 precandidatos. Ellos aparecieron. Francisco Javier, Temito que Montá. ¿Y dónde están? Ustedes lo han visto ahora. No lo van a ver, ¿por qué? Porque ya ellos se dieron cuenta que eso es del hombre, pero el hombre tiene otra carta bajo la manga. Ustedes ven a Gonzalo Castillo moviéndose. Es por si cae una viga, una chepa. Si finalmente no se logra cuajar la reelección, el hombre el alfil es Gonzalo, que es un hombre de Danilo, y no me hagan decir por qué, pero un hombre de Danilo hace muchos años, como era Juancito, el síndico de Santo Domingo Este, el fallecido síndico de Santo Domingo Este. Entonces, esa es la realidad política que está establecida. Ahora, tú me dirías, bueno, es tan fácil para el PLD. Mira, la oposición cometió un error cuando enfrentó a Danilo, que los cañones eran para Leonel Fernández y Leonel Fernández no era candidato. Ese fue el primer error de la oposición. Ahora, Danilo, yo digo que Hipólito Mejía es un precandidato presidencial de Danilo. A ese lo mandó Danilo a aspirar para dividir al PRM, porque el PRM, ahí hay gente que no piensa, el PRM no sabe lo que tiene. El PRM en las elecciones pasadas saca un 36%.
el único partido de formación en este país rápido, o sea, en cosas de meses, que saque ese porcentaje el PRM. Ellos no saben el poder que tienen. Pero el gobierno, de los PLDistas que saben mucho, acuérdate, Juan Boy era un estratega, los PLDistas dicen, tienen un 36% en las elecciones pasadas. A estos tipos hay que desbaratarlo, hay que dividirlo. Y por eso tú ves eso que está pasando en el PRM. El PRM le está diciendo al país, nosotros no somos democráticos, nosotros mandamos imponer los candidatos para dirigir. ¿Y eso qué significa eso? Disgusto. Y tú sabes en San Juan el disgusto que hay en los pueblos. Porque se entendía que el PRM, como el PLD actúa y los reformistas actuaban de esta forma, nosotros venimos con algo diferente. Vamos a hacer algo abierto donde gane la mayoría. No. ¿Por qué? Porque el PRM está minado por la gente del PLD. Y sobre todo por Danilo Medina, que es el cerebro. Reelección, y él no habla. Pero no, Johnny, una pregunta yo te voy a hacer a ti. Yo te he escuchado detenidamente y pienso que tú tienes razón. No, yo puedo estar equivocado, no, porque es mi concepto lo que yo veo. No, te estás escuchando. Sí. Pero hay una realidad que no se puede soslayar, y es el hecho de que el gobierno de Danilo han salido muchos dirigentes del PLD. Sí. Y han sido sustituidos por personas que no son del PLD. Que no son del PLD. Sí. Entonces, pudiera evidenciarse que ha habido una despeledización del gobierno, porque gente, por ejemplo, como Antonio Isaconde, que no tiene nada que ver con el PLD ni le importa el PLD. Tú tienes gente como Isidoro Santana. Sí, sí. O sea, hay una serie de... no te olvides. Tú tienes tú tienes a un Donald, el de Hacienda, que no le importa el PLD. No, tú tienes a Mazara, el de INAPA, que no le importa el PLD. No, entonces, no te olvides de algo. Hay una serie, déjame decirte, hay una serie de funcionarios que hay en este gobierno que no le importa el Partido de la Liberación Dominicana, y los PLDistas que están trabajando ahí, y muchos de ellos que estuvieron trabajando fueron cancelados. No te olvides de los 500 PLDistas que canceló en Portuaria. David, te voy a poner dos casos. No, pero déjame decirte. Entonces, la fortaleza de Lionel dentro del PLD, obviamente, internamente, consiste en eso, en que el PLDista está viendo cómo se ha ido despeledizando su propio gobierno. Entonces, en eso tú tienes que pensar y ver que hay demasiada gente en el gobierno que nunca tú lo viste en campaña. David, porque tú te estás perdiendo en algo. Dime, esa gente que tú estás mencionando, que no son PLD, que están nombrados, lo mandó el poder económico. Y te voy a poner el caso. Si tú buscas los números que sacó Danilo Medina en las elecciones pasadas, ¿verdad? Busca los números del senador, búscalo del síndico. ¿Quién votó por el síndico? Votaron los PLDistas por un síndico del PRM llamado David Collado. ¿Y eso qué es? Un acuerdo de esas fuerzas. Tú sabes que David Collado es un agente de los Vicini y que a él lo tienen como ensayo para lanzarlo como candidato presidencial. No se sabe cuánto, pero lo tienen ahí. ¿Qué hace el PLD? Lo complace. Además, porque Roberto Salcedo nunca ha sido santo de devoción de Danilo, sino de Leonel. Y el PLD lo hizo perder a Roberto. Cuando tú ves los votos, que te dije presidencial, y los votos congresual, te das cuenta que ahí hubo un trasiego de votos del PLD a favor de David Collado, candidato del PRM. Por eso te digo que esas son fuerzas. Todo el mundo sabe que aquí Núñez Collado nombraba con Balaguer y nombraba con Leonel Fernández. Y que esa Junta Central Electoral, parte de los miembros de esa Junta, no lo sugirió el PLD. Lo sugirieron esos poderes fácticos que tú no lo ves. Por eso lo de Odebrecht y lo de que tú has oído hablar de los socios de Odebrecht en el país. Y todo el mundo no sabe quiénes son, que son los de Santiago. Entonces, ese poder económico incide. Acuérdate que el PLD era un partido de muertos de hambre. Don Juan tenía, ¿cuáles eran los ricos que tenía Don Juan y Peña Gómez? Era Alejandro Grullón, el del Banco Popular. No tenía más aquí porque le tenía miedo. Ya el PLD tiene una estructura económica que dice, vamos a hacer campaña, necesitan 1.000 millones. Ya no hay que pedírselo a ningún empresario. Entonces, ¿qué ocurre? Que el poder fáctico incide. Y Danilo es un hombre pragmático. Le va a decir que no a los sectores económicos, entre ellos a los Vicini, sabiendo que los Vicini tienen el ITIN, tienen esto, tienen lo otro, todo. Mira, ahora mismo acaban de hacer ese proyecto que está ahí bordeando toda la Avenida España. Bueno, Johnny, creo que ha sido interesante. Vamos a una segunda pausa y volvemos ya entonces con el final de este espacio Foro de Opinión. Adelante.
continuamos con su espacio Foro de Opinión. Continuamos en la compañía de Johnny Vázquez. Johnny, hay algo que está sucediendo en el país que la gente veía venir, y es el tema de Odebrecht. Ya se le acaba el tiempo prácticamente a la Procuraduría, y esto han pedido 4 meses de prórroga, ¿verdad?, extra, para poder presentar las pruebas que tiene contra los imputados, en lo que se encuentra ministros, esa gente muy importante de este gobierno y del partido de oposición. Estamos hablando que está ahí Andrés Bautista, el presidente del PRM, encartado. Y el asunto es que se ha pedido eso. A mí me luce, de verdad, que la Procuraduría tiene poco o nada para mantener esa acusación, y quizás ellos se precipitaron, hicieron el bulto que hicieron, pero únicamente con la información que le dio la empresa Odebrecht, pero que ellos como Procuraduría no tienen nada, porque después de este tiempo, haber hecho lo que hicieron, me imagino que el gobierno y que la Procuraduría, antes de actuar como lo hizo y meter la gente que metió ahí, debió haber tenido algún tipo de prueba. Parece que no tiene nada todavía, y frente a ese pedimento que hace la Procuraduría, el exministro Temístocles Montaz, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, ha dicho que no, que porque hay que darle prórroga. Si no tienen nada, pues no tienen nada. Este caso me parece bastante al de Félix Bautista, cuando se le acusó que la Procuraduría, Domínguez Brito, hizo un show mediático, fue el mismo incluso, y se vio como un vedeto. Mira. Pero en realidad parece que no hay prueba en contra de estas personas. 2 elementos te voy a poner para que no te dejen engañar también. Mira, en primer lugar, el Estado Dominicano nunca tuvo una iniciativa. Eso tuvo que mandarlo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque ellos fueron afectados. Yo una vez fui a Miami y cuando llegué en el aeropuerto había un letrero que decía remodelación del aeropuerto de Miami por la compañía Odebrecht. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos, que es parte de las víctimas de la estafa, publica un listado de los países que están. Por eso sale Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador, la República Dominicana, como los países afectados por esta estafa. Cuando Odebrecht llegó al país, que yo vi que ganaba todos los contratos, yo decía, pero ven acá, ¿por qué? Y alguien me decía, no, es que aquí no hay la maquinaria para una falacia. Ellos venían, conseguían el contrato por soborno y aquí contrataban la maquinaria. Por lo tanto, no era una compañía como se quería decir. Pero ese por un lado. Lo de Félix Bautista y lo de Odebrecht se parecen en lo siguiente. El procurador Domínguez Brito llevó un expediente de recortes de periódicos. Eso no es prueba. Eso no es prueba, por eso se cayó. Y el caso de Odebrecht, ¿tú no sabes qué es lo que hace el procurador? El procurador es un personaje que uno lo ve y le da risa al que por lo menos tiene juicio en este país. Oye lo que dice el procurador. Hoy a las 2 de la tarde vamos a revelar algo que el país se va a estremecer. Oye lo que dice un procurador. Y bueno, los periodistas, todo el mundo atento, compadre. Esa rueda de prensa en vivo. Porque yo cubrí casi toda la fuente. Fuerza Armada, la Procuraduría, la Fiscalía, el Ayuntamiento, CDE, todo eso. Y el procurador anuncia que se produjo esa estafa, pero no dice los nombres. Que va a temblar la tierra. No dice los nombres. Bueno, después, acuérdense que hizo como 2 ruedas de prensa. La segunda o la tercera es que él dice que es Rondón, el principal que distribuía los sobornos. Pero además, cuando tú sustentas que se va a caer la prueba, ¿por qué se va a caer? El procurador, cuando los periodistas le preguntan, ¿pero dónde están las pruebas? No, eso fue un testimonio que nosotros conseguimos en Brasil. Y cuando entonces, yo que no soy un tonto, cualquiera le pregunta, ¿pero ese hombre va a venir a declarar aquí? No. Oigan qué prueba. No, usted tiene que hacer que el que hace la denuncia sea parte, usted lo siente en el banquillo para que él diga ahí y se arme un escarceo. Por eso se va a caer. Además, hay un show mediático, por lo que te dije ahorita. Este gobierno necesita que el caso de Odebrecht llegue diluido a la campaña. Porque si el caso de Odebrecht hubiese llegado como cuando comenzó la Marcha Verde, otro gallo cantaría. Es como esos pitchers cansados. Después que un pitcher tiene 7 innings,
tirando lanzamientos y los bateadores dándole FAO, que lo cansa más porque tiene que picharle más, cuando va al noveno hay que sacarlo. Y eso ha pasado con el caso de Brecht. Yo no tengo esperanza, a uno le apena, porque ¿qué es lo que ha pasado? La República Dominicana, que ha vivido un espejismo a través del Banco Central, que el crecimiento económico, hay pobreza. Aquí hay gente que pasa mucha hambre. Hay riqueza, tú pasas por una avenida y ves vehículos de todos los cilindrajes nuevos, que sé yo cuánto, pero aquí hay una pobreza extrema. Y aquí hay lo que tú dijiste ahorita. Por ejemplo, los periodistas han sido pateados. Los funcionarios del gobierno no reciben a nadie. Y cuando los reciben, tú no puedes creer en ellos. Entonces, eso crea un desánimo en la base del PLD y del país. El tema de la corrupción a uno lo lamenta porque es un tema que se usa con fines políticos. También estos gobiernos, el gobierno de Danilo es muy flojo para quitar un funcionario. Juan Bosch, en el primer caso de corrupción, lo sentó al lado de él y lo canceló. Ustedes recuerdan, ahí anda la rueda de prensa. Danilo no tiene esa. Danilo Medina nada más ha tenido 3 cosas, y la voy a citar la 3 para que el dominicano no lo olvide. La primera fue cuando, lo de ahorita de Almagro, de allá, de la cuestión de la campaña haitiana, sí. La segunda fue cuando el caso de la Barrigol, que fue al Congreso y dijo lo que había. Sí. 2. Y la tercera, cuando llamó al ingeniero de San Francisco de Macorís, le dijo, ¿qué? ¿En qué está la escuela? ¿Tú te acuerdas? Ese es el presidente que este pueblo quiere, no un presidente que ande corriendo. Entonces, Danilo Medina le falta sacrificar a sus amigos, porque cuando tú eres amigo de un presidente y tú vas a un cargo, tú eres el primero que tiene que portarte bien para no defraudarlo. A tu amigo. Entonces, Danilo no tiene lo que tuvo Juan Bosch, Sí. lo que tuvo Antonio Guzmán, que quitó una junta militar en el 1978 y lo quitó a todos, lo canceló. Y déjame darte este dato. Cuando el PRD gana las elecciones, ¿qué fue lo primero que le llegó? El huracán David, la tormenta Federico. Un ingeniero reformista, el país fue devastado, duramos un mes sin luz, incomunicado. Iban a reconstruir el país. Un ingeniero que ustedes conocen, Manuel Guaruel Iranzo, que tenía todos los equipos en ese tiempo, dijo que él no le trabajaba al PRD. Y fue donde Antonio Guzmán. Antonio Guzmán emitió un decreto y dijo, 124 horas, esas maquinarias no están al servicio del país, van a pasar al Estado. Es un presidente, entonces Danilo, roban allí, roban aquí, un escándalo allí, y no quita a nadie. Parece ser que sus planes reeleccionistas lo llevan a admitir, y eso puede ser un peligro, porque tú podrías estar ampañando la corrupción, tú podrías estar tomando medidas que realmente el pueblo no satisfacen al pueblo y además porque crean un mal precedente. Entonces, ¿tú no le das ninguna posibilidad a la oposición para ganar en el 2020? Hay muy poca. Y además decirte que cuando Danilo Medina, fíjese una cosa, ustedes vieron el escándalo que se produjo con Elías Weissing Chávez, que era director de Bienes Nacionales, que fue Danilo que lo hizo renunciar, que lo llamó y le dijo, mira, tú tienes que renunciar. Y entonces el hombre tuvo la ventaja de que consiguió una sentencia y lo liberaron de cualquier tipo de... Lo limpiaron. Pero le dejó a otro ahí, en Bienes Nacionales. Entonces, en la lotería, en 20,000 cosas, pero ustedes vieron lo de la onza. Entonces, no hay una política. Yo pensaba que Danilo Medina, cuando ganó ahora la reelección, iba a provocar un nuevo tren. Johnny, ¿qué consejo tú le darías a Danilo? Por ejemplo, inmediato, que haga en su gobierno, con respecto a esta percepción que hay de corrupción e impunidad. Danilo tiene una cosa. Danilo tiene que atender a sus amigos, a la gente que le ha sido leales. Él que viene de Arroyo Cano y después de la calle Colón, vivió en la Luperón. Danilo Medina tiene que cumplir. Yo tengo informe que Danilo Medina le promete 1,000 cosas a la gente y no le cumple. Y eso un presidente no puede hacer eso. Además, señores, un presidente es lo que más se parece a Jesucristo en la tierra. Si un presidente dijo esto, yo tengo informe de amigos míos que lo han dado a nombrar, los funcionarios no lo nombran y no pasa nada. O sea, no tiene esa autoridad y Danilo tiene que dejar eso. Porque todo el mundo en política hace su trabajo. Y en caso de la corrupción, que es lo que tú me pides, mira, yo creo que el PLD tiene que ir a ¿cómo se llama? Tú que estudiaste Filosofía. Sí, irse a un sitio 3 días en reflexión, buscar un hotel, nada más de ellos, y a reflexionar, sobre todo la gente que está en el Estado. Porque no es posible que un lunes, un martes, a las 10 de la mañana, a las 11, usted no encuentre un ministro
que usted le quiere hablar. ¿Cuál es el problema de los PLDistas? Que cree que todo el que va a su oficina va a pedirle. Y a veces que falta un acueducto, que falta una calle. No sean tan insensibles. Que don Juan enseñó a los PLDistas. Yo era miembro de un círculo de estudio, viejo. Don Juan era muy y era un hombre aburrido, pero era un hombre humilde. Apliquen desde el poder la práctica de servicio. Johnny, en un posible cambio, ¿cuáles funcionarios tú crees que deben quedarse y cuáles deben irse? No, yo creo que se deben ir todos. 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 Incluido el del Banco Central, que aunque dicen que es un hombre muy cosa, pero ¿ustedes creen que la teoría y la práctica que no han metido a los pobres? ¿Tú sabes lo que el gobernador del Banco Central ha ganado 2,5 millones de pesos mensuales? Señores, eso llora ante la presencia de Dios. Eso no puede ser. Cuando Danilo Medina dijo, aquí no se puede vivir con 10,000 pesos, y ha subido nunca el salario. Entonces una cosa es lo que tú dices y una cosa es la práctica. Y yo te voy a decir una cosa, este gobierno tiene problemas financieros. Además, que si se analiza el festival de préstamos que ha aprobado este gobierno, eso es grave, eso es grave. Tú tienes un Congreso sumiso, un Congreso que, fíjate que todos lo mandan por el Senado primero porque ahí hay mayoría, la discusión sale en la Cámara de Diputados, pero tú sabes los mecanismos. Yo creo que Danilo Medina pudiera estar atrapado en eso. Yo le reconozco su puntuación, su capacidad, un hombre muy capaz, un estratega, pero está muy mal acompañado. Y él no quiere entender eso. Y eso podría, en un momento determinado, voltear, porque a veces uno analiza cosas, pero el pueblo piensa otra. Él piensa, aquí no está nada seguro. Uno analiza en situaciones de lo que se ha dado, pero en el fondo, ¿sabes? Por eso es que tuve la compra de votos en las elecciones. ¿Por qué? Porque nadie está seguro. Y todo el mundo sabe que el que no tiene dinero no tiene nada que buscar en un proceso electoral. Eso es así. Eso es matadero. Bueno, señores, ha sido una conversación muy amena, ¿verdad? Con Johnny, que vino a compartir conmigo el set, pero explicó una serie de temas que realmente ocupan el tiempo de muchos dominicanos preocupados por lo que va a pasar en este país, ¿verdad? En el futuro inmediato. Así que gracias por haber estado con nosotros. Ahora entonces, el próximo sábado, cuando una vez más nos veremos la cara por aquí en este espacio Foro de Opinión.